Hola a todos. Sé que no os descubro nada si os digo que ser niño y tener TDAH es difícil, pero a lo mejor sí si os digo que ser niña con TDAH lo es aún más. Y os voy a explicar por qué. En realidad el TDAH es igual para ambos sexos. Niños y niñas comparten la misma morfología cerebral. Los síntomas de desatención, hiperactividad e impulsividad son los mismos para los dos géneros, pero lo que cambia es la manifestación de los síntomas en ellas, ya que ellas se muestran menos impulsivas y disruptivas en la niñez y en la etapa escolar. Es evidente que cada vez más niños varones obtienen un diagnóstico de TDAH, y esto es importante, hay que celebrarlo. Sin embargo, las niñas no. ¿Y por qué? Porque los síntomas en ellas pasan desapercibidas y, por tanto, no llegan al diagnóstico y, por supuesto, no llegan a un tratamiento adecuado. Por ello es importante que aprendamos a reconocer cómo se presenta el TDAH en nuestras niñas, para que las niñas con TDAH de hoy no sean las mujeres adultas del mañana sin diagnóstico, mujeres que arrastran durante toda una vida unos síntomas que no comprenden, que las estigmatizan, unos síntomas a los que no saben cómo llamar ni cómo gestionar. Fijaos, se estima que en la niñez hay una prevalencia del TDAH mayor en niños varones en una proporción de 3:1 respecto a las niñas. 3:1. Sin embargo, con la llegada de la adolescencia, estas diferencias se suavizan. Y ya en la edad adulta la proporción prácticamente se iguala. ¿Pero qué ha pasado? Es que los hombres varones se han curado de su TDAH. A lo mejor es que no. A lo mejor es que el problema es que las cifras son tan distintas porque durante el periodo escolar los niños son diagnosticados en mayor medida que las niñas. Y esto se debe a la dificultad para reconocer a tiempo los síntomas en ellas. Sin duda quedan muchas lagunas sobre cómo viven las niñas este trastorno, pero evidentemente hay que investigar. Durante décadas el diagnóstico era principalmente para ellos, para los niños hiperactivos, y las niñas quedaban en un limbo del infradiagnóstico, y ahí hemos estado muchas de nosotras durante muchos años. Por fin empiezan a ser más diagnosticadas, pero sigue siendo en un porcentaje menor y a una edad mucho más tardía, lo que complica todo. Muchas son incluso diagnosticadas cuando se reconocen en los síntomas de sus hijos. Al fin y al cabo es un trastorno neurobiológico heredable, ¿no? Una de las causas principales de estas diferencias en el diagnóstico es el subtipo que afecta a cada uno de los sexos. Los tipos del TDAH son 3. El de predominio inatento, el hiperactivo impulsivo y el combinado. Los niños suelen participar más del subtipo combinado. Lo hacen en un 80% de los casos. Este subtipo se caracteriza por altas dosis de impulsividad, por altas dosis de hiperactividad, lo que implica que sus síntomas son llamativos, escandalosos, visibles a simple vista. Son molestos y son disruptivos. Muestran con más frecuencia problemas de conducta, problemas con el aprendizaje, es decir, suspensos, fracaso escolar. Son niños movidos, que no están quietos en clase y que hace que las alarmas salten rápidamente y esa es su salvación. Sin embargo, las niñas tienen el subtipo inatento, que se caracteriza por dificultades de planificación, organización, de atención al detalle. Son niñas que incurren en múltiples errores. Por supuesto, por descuido. A menudo pierden nuestra vía en cosas. Se distraen con facilidad. Tienen problemas para seguir las instrucciones y para completar las tareas. Los signos de inatención no destacan. No hace que salten las alarmas. Las niñas pueden estar distraídas, pero es que no molestan. Están quietitas en clase y en casa. Son tan buenas, pasan totalmente desapercibidas. Es una conducta silenciosa y sutil, a diferencia de la conducta hiperactiva de los chicos, que es mucho más estridente. ¿Qué ocurre? Lo que digo, las alarmas no saltan y nadie se entera. Puede suceder también que los padres, los profesores, los médicos subestimen la gravedad de los síntomas hiperactivos en las niñas. Y esto implica que no tengan su evaluación, que no tengan apoyo y que no sean comprendidas. Sumémosle a todo esto, además, que las niñas tienen mejores notas, mejores habilidades lectoras, mayor participación social, su rendimiento escolar es mucho mejor. Por lo tanto, ¿cómo vamos a pensar que algo no va bien? Y cuando por fin el entorno se da cuenta de que algo ocurre con esa niña, los síntomas se confunden con trastornos del estado de ánimo o de las hormonas, porque siempre la regla tiene la culpa de todo, y ya nos digo la menopausia. Por ejemplo, llega la pubertad. Y aquí tenemos una ventaja, porque la desregulación hormonal da lugar a importantísimas oscilaciones en el humor. Así que estas chicas se vuelven peleonas, son guerreras, están irritables y reactivas, tienen un incremento de los síntomas del TDAH. Si durante la infancia predominó la inatención, ahora los signos se vuelven más llamativos y se empiezan a reconocer. Se han intensificado por fin. Puede que aquí llegue el diagnóstico, pero no siempre es así. Por otro lado, las niñas son peleonas y guerreras, utilizan como mecanismos de defensa estrategias que les permiten seguir adelante. Hacen auténticos sobreesfuerzos para mantener altas sus calificaciones
y se esfuerzan hasta lo indecible por encajar en el entorno. Con ello lo que hacen es enmascarar los síntomas durante gran parte de su vida o toda su vida si no llegan a ser diagnosticadas. Y también enmascaran otros problemas que llegan en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja. Es decir, frente al retraso en el diagnóstico o la falta completa de diagnóstico, en las niñas aumentan las probabilidades de sufrir otros problemas derivados de la ocultación de estos síntomas, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, el riesgo de autolesiones o los intentos de suicidio, que son 4 o 5 veces mayor que en las niñas neurotípicas. Todo esto implica que sean mal diagnosticadas y que además se las trate con fármacos contra la ansiedad o depresión cuando realmente el problema es otro. Hasta tal punto que el diagnóstico más común de una mujer antes de recibir el del TDAH son los trastornos emocionales, como nos ha ocurrido a tantas y tantas de nosotras. Pero cuando llega el diagnóstico por fin, llega con regalos. En primer lugar, se encuentran respuestas y se da sentido a esos problemas con los que las niñas han peleado tanto durante su vida. En segundo lugar, se les da herramientas para gestionarlo. Llega la autoaceptación, la posibilidad de elegir entornos donde se reconozca su potencial y donde se valore sus fortalezas, se apoyen sus diferencias. En definitiva, que es que el diagnóstico a tiempo del TDAH es el paso inicial para que ellas reviertan un proceso vital, porque por fin les podemos ofrecer una explicación neurobiológica de por qué las cosas son tan difíciles a veces y podemos darle las herramientas para que por fin sean dueñas de su neurodivergencia. Por todo esto tenemos la obligación de proteger a nuestras hijas, observarlas bien. Pueden necesitar ayuda y que no lo estemos viendo. Por lo tanto, ante la mínima sospecha hay que acudir al especialista, para que las niñas de hoy no arrastren los problemas que hemos tenido nosotras durante toda nuestra vida, que no pudimos ser diagnosticadas durante nuestra infancia.